Saludos, amados hermanos y hermanas. Qué alegría volvernos a encontrar a través de estos medios y principalmente en esta ocasión que estamos celebrando el mes del metodismo. Llega el mes de mayo, es el mes del metodismo, donde celebramos la experiencia de conversión de Juan Wesley allá en Inglaterra, aquel 24 de mayo de 1738, donde Juan Wesley sintió que su corazón ardía. Como metodistas de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, nos unimos a los metodistas del mundo entero en la celebración del mes del metodismo. Uno de los elementos que destaca a la Iglesia Metodista en el mundo entero es la teología de la gracia, y también nos destaca la manera, la forma en que hacemos teología, en que aplicamos el quehacer teológico a través de un elemento que conocemos como el cuadrilátero metodista. El cuadrilátero wesleyano no es otra cosa que un medio que nos ayuda a nosotros a poder analizar, a poder pensar, a poder tener posturas acerca de la fe con 4 elementos fundamentales. Ese es el elemento de la escritura, de la tradición, de la experiencia y de la razón. Y estos 4 elementos por los cuales nosotros analizamos están montados sobre la base de la gracia que no merecemos, pero Dios se empeña en darnos. La gracia que es ese amor que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas con un objetivo específico y fundamental, que es la salvación del ser humano. Es interesante que Juan Wesley había trabajado muchas situaciones teológicas en la Inglaterra de su época. Y es interesante porque en la historia se nos dice que en el 1595 la iglesia había experimentado grandes tensiones con el gobierno, con la monarquía, y la única manera que pudieron salvar esa situación es que la iglesia planteó 3 elementos importantes para aplicar la enseñanza cristiana en medio de la vida del pueblo. Estos elementos fueron la escritura como esa fuente de toda verdad y la prueba básica de la veracidad de Cristo en medio del mundo. El segundo elemento fue la tradición como una visión de vida y también en el pensamiento de los cristianos y las cristianas de los primeros siglos, y la razón como el medio por el cual la escritura y la tradición pueden ser escudriñadas y atendidas en una reflexión personal. Wesley, anglicano, estaba estudiando y trabajando en la Universidad de Oxford y dijo, falta un elemento, y ese elemento es sumamente importante en la vida de todo creyente. Ese elemento es la experiencia que podemos vivir a través del Espíritu Santo, la experiencia que podemos vivir en el día a día y que nos ayuda a tener discernimiento y una búsqueda profunda de la fe en Cristo Jesús. Fíjese que Wesley dice, esos 4 elementos son importantes, pero todo eso está fundamentado en lo que es la gracia. Y dicho sea de paso, el nombre de cuadrilátero, wesleyano o metodista no lo otorgó Wesley, sino que lo otorgó el reverendo Outler en su reflexión acerca de lo que Wesley quería establecer. Y fíjense que él habla de la gracia que es indivisible, la gracia que es solo una, que viene de parte de Dios, de un desprendimiento extraordinario de Dios por la vida del ser humano, pero que se manifiesta de múltiples formas, y que esa gracia que se manifiesta de múltiples formas tiene también unas etapas que se maneja desde antes, durante y después del proceso de la conversión.
Hablamos de la gracia anticipante o previniente, es decir, la gracia que viene antes y que manifiesta ese amor de Dios en medio de nuestra vida. Hablamos de la gracia justificadora, que ocurre cuando tengo la convicción de que soy pecadora, pero ha habido un proceso por el cual Cristo ha tenido un momento extraordinario para justificarme delante del Padre y hacerme sentir a lo profundo de mi interior que mis pecados son perdonados, que mis pecados son lavados, que la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Y la gracia santificadora que nos permite un crecimiento, el crecimiento en la vida de la fe, el crecimiento en la vida espiritual, mi formación y mi proceso de continuo atada a la presencia de Dios, unida a la presencia de Dios, como dice San Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Así que ciertamente esa base de la gracia da paso para que estos 4 elementos importantísimos nos ayuden a nosotros a hacer teología, a pensar acerca de Dios, a buscar ese entendimiento de lo que es Dios en medio de nuestra vida. En este día, en esta ocasión, me acompaña el reverendo Arnaldo Luis Cintrón, que es miembro de nuestro gabinete episcopal y que recientemente le he nombrado como decano del gabinete, y tengo una profunda alegría de poder compartir con mi compañero Arnaldo esta experiencia. Bienvenido, Arnaldo. Muchas gracias, obispa, por esta oportunidad que me concede de poder compartir algo tan importante que es fundamental en nuestra iglesia metodista, el famoso e histórico cuadrilátero metodista. De verdad que cuando uno reflexiona sobre este cuadrilátero, básicamente está reflexionando sobre la fe y el fundamento de nuestra iglesia, de nuestra doctrina, de lo que creemos los metodistas, de lo que sabemos que es importante para nutrir nuestra fe y sobre todo para darnos la esperanza de un pueblo, ¿verdad? Un pueblo que ha sido redimido por la sangre de Jesús y que además es un pueblo que se ha dejado sentir por más de tantos años, tantos siglos de experiencia. Me imagino que desde Wesley para acá, las experiencias que han tenido todos nuestros hermanos y hermanas metodistas ha sido extraordinaria, y que esa experiencia se ha fundamentado precisamente en ese primer punto, en ese primer pilar del cuadrilátero, que son las escrituras. Y obviamente las escrituras es la fuente, es el criterio mediante el cual nuestra doctrina, ¿verdad?, se fundamenta y que viene a formar parte de lo que conocemos como el cristianismo, la cristiandad mundial. Así que los autores bíblicos, iluminados por el Espíritu Santo, dan testimonio de que en Cristo el mundo ha sido reconciliado con Dios. Y esa es la experiencia que a nosotros nos atañe. Es la experiencia que nos da la oportunidad de fundamentar nuestra fe como cristianos y como metodistas. Y también las escrituras nos abren nuestras mentes, abren nuestro corazón a la palabra de seres humanos que fueron inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Y ahí es que entonces nuestra fe nace. Ahí es que nuestra fe se nutre y se alimenta con estos principios fundamentados en las Sagradas Escrituras. Y además de eso, este entendimiento que podemos tener de las Escrituras apela a los estudios rigurosos históricos, literarios y textuales que por años han estado investigando, que por años han estado de alguna forma guiando la teología nuestra. Y eso es lo que nos da, ¿verdad?, esa autoridad para poder enriquecer, nutrir, alimentar el entendimiento sobre las Sagradas Escrituras. Muchas veces las personas piensan que la Escritura fue literalmente Dios escribió con su propia mano y con su propio lápiz, ¿verdad?, lo que está contenido en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Sabemos que no es así. Uh-huh. Sabemos que es una inspiración del Espíritu Santo. Correcto. Que vino a vida de hombres y puede ser
que haya habido alguna mujer también, ¿verdad? Claro que sí, no claro no que sí. sabemos, ¿verdad? No sabemos. Pero vino a la vida de unos seres humanos, se revela a la vida del ser humano y es una palabra inspirada por Dios, pero escrita por seres humanos. Así que puede haber errores, puede haber algún tipo de pensamiento personal del autor, del escritor, que interfiere en el mensaje de Dios. Fíjese, obispa, interesante, me acuerdo también en la historia del metodismo, en la historia del fundador Juan Wesley, su mamá Susana Wesley. Susana Wesley fue una madre ejemplar. Y dicho sea de paso, ¿verdad? Porque estamos también celebrando en este mes de mayo el Día de las Madres. Y me parece que es importante mencionar el nombre de Susana, porque Susana fue una mujer luchadora, emprendedora y sobre todo una teóloga, porque ella educó a sus hijos, sus 19 hijos, ahí trabajando con ellos, enseñándolos. Ella tomaba 1 hora diaria a cada uno para instruirlo en las Sagradas Escrituras. Y me parece que ese fundamento que Wesley, ¿verdad?, pues procuró mantener y sostener, tiene unas raíces en esa gran mujer. Y me parece que ahí es donde entonces la teología se enriquece. Ahí es donde nuestra teología metodista se enriquece. Cuando está de frente el asunto de la participación del ministerio de la mujer dentro de nuestra teología. Tenemos unas grandes predicadoras, unas grandes teólogas dentro de nuestra iglesia metodista. Y eso es lo que de alguna forma le da esa inclusividad, esa apertura a la palabra del Señor para enriquecer las experiencias que se van gestando en todo ese proceso educativo. Entonces podemos decir que la escritura no solamente es un medio por el cual o un elemento importante dentro de lo que es el quehacer teológico, sino que es el eje principal por el cual se hace teología desde toda perspectiva, ¿verdad?, de la teología cristiana. Correcto, obispa. Y también hay que entender que por eso es que aparecen en el primer lugar las escrituras, porque es el fundamento, es la base, son los cimientos de nuestra iglesia, el cimiento de la fe nuestra, de nuestras creencias, de nuestros valores y de nuestra ética como cristianos metodistas. Y ahí es donde entonces podemos conectar esa tradición de la escritura con la experiencia. Por eso que Wesley decía, ¿verdad?, que faltaba ese elemento importante. Y es marcado precisamente por la experiencia que él tiene en Aldersgate para esa fecha del 24 de mayo de 1738 a las 8:45 de la noche, donde un grupo de moravos pietistas estaban reflexionando en oración. Y allí él dice que por primera vez sintió que su corazón ardía y que también afirmaba la salvación mediante Jesucristo como exclusivo y único salvador de él. Ahí entonces vemos la dinámica de que esto no es un eje aislado para poder hacer teología, para poder ampliar la doctrina, que no es otra cosa que la enseñanza de la iglesia, ¿verdad? Aquellos y aquellas que creemos en el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, correcto, sino que hay una interacción, ¿verdad? Interaccionan todos estos ejes a la luz o en referencia a la Escritura. Y la Escritura, ¿verdad?, como bien has dicho, como una base o un fundamento vital en la vida del creyente y de la creyente. Me parece a mí que las Escrituras contienen, como decía, ¿verdad?, y afirmaba Wesley, contienen todo lo suficiente y necesario para la salvación. Y lo podemos ver desde esa perspectiva como artículos de religión. Correcto. Las Escrituras tienen todo lo suficiente, ¿verdad?, para que nosotros podamos conocer y tener un entendimiento amplio de la salvación, y al mismo tiempo son una guía práctica. Y quiero reflexionar un poco en esto, porque la palabra guía es que muestra un camino. Correcto. Y yo puedo ver el camino desde una perspectiva y tú puedes verlo desde otra perspectiva, pero el espíritu que está en mí y que mora en ti es el mismo espíritu. Correcto. Y esa es la grandeza de que las experiencias son diversas, pero están conectadas por ese hilo conector que son las Sagradas Escrituras.
y que la experiencia mía como la suya, obispa, es una experiencia que se va enriqueciendo y que está enriquecida precisamente por esos principios bíblicos que obviamente cambian la vida de un ser humano. Y de hecho, nuestra experiencia, según lo dice la disciplina nuestra, interactúa con las Escrituras. Porque a través de las Escrituras es que nuestra vida se va nutriendo y enriqueciendo. Y es bien importante también decir que las Escrituras de alguna forma tocan profundamente nuestra vida, pero la experiencia valida esas Escrituras, ese contenido bíblico, ese contenido teológico, ese contenido de vivencia espiritual. Es lo que hace posible que nuestra vida como cristianos y cristianas se fundamente y se edifique. En un mundo, en un tiempo, una era que vivimos, donde la competitividad, la competencia de la gente quiere sobresalir por encima de otra persona, ¿cómo tú, verdad, puedes ver a la luz de la experiencia que no competimos? Porque la obra que está haciendo el Espíritu Santo en la vida de una persona es tan válida como la que está haciendo dentro de mi vida. Lo que el Espíritu está obrando en medio de una comunidad de fe es válido. Es una experiencia, claro, que va adquiriendo esa comunidad de fe. No necesariamente va a ser así en otra comunidad de fe, pero el Espíritu, lo dice la palabra, reparte los dones como entiende que tiene que repartirlos, claro, ¿verdad? Y no como, claro, nosotros entendemos que deben ser. Claro que así sí. Que la experiencia se valida y no está para competir. Correcto. Es que la experiencia de cada ser humano es única. Es única. Mi experiencia es distinta, la experiencia de aquel es distinta, pero lo importante es que a pesar de que sean distintas y diversas, hay algo que nos une. Y es como decía Jesús en San Juan 17, ¿verdad? Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Ese elemento ecuménico, ese elemento de unidad en medio de la diversidad es lo que realmente valida esa experiencia. Porque en un mundo tan difícil como usted menciona, donde hay tanta diversidad de pensamiento, de filosofía, de ideología, lo que impera y lo que es vital que se mantenga es que en medio de la diversidad puede haber unidad. Y Wesley tiene un sinfín, ¿verdad?, de experiencias, de expresiones que utilizamos, de pensamientos que nos ayudan a enriquecer. Y me parece que en un momento dado, dijo Wesley, aunque no pensemos de la misma forma, sí podemos amarnos de la misma manera. No importa la forma que yo piense, no importa la forma que tú pienses, el amor de Dios que cubre multitud de pecados, el amor de Dios que está por encima de todas las cosas, nos ayuda a que podamos fomentar esa unidad, ese ecumenismo, ¿verdad? Que es invitar a todos a la mesa y poder compartir, aunque tengamos visiones distintas, correcto, ¿verdad? Y podamos compartir en el amor de Cristo Jesús. A mí me parece que hemos hablado, ¿verdad?, de las Escrituras y de la experiencia que es tan válida, ¿verdad? Pero también está la tradición. Uh-huh. La tradición, ¿verdad?, que pudiéramos decir que es como esa gran nube de testigos como la iniciativa de evangelización que tenemos ya desarrollando en medio de la vida de nuestra Iglesia Metodista de Puerto Rico, esa gran nube de testigos que, dicho sea de paso, testifica, da testimonio fehaciente de lo que Dios ha hecho en medio de sus vidas. Fíjate que muchas veces la gente ve la tradición como algo malo, pero la tradición es parte de la historia, correcto, es parte del contexto histórico, ¿verdad? Donde hemos desarrollado la vida de la fe, donde se aprende y se desaprende. Correcto. Porque hay cosas que en la tradición, en la historia, han estado incorrectas y hemos tenido que enmendar y hemos tenido que corregir en el camino. Y es interesante también que hay un aspecto importante ahí dentro de la tradición, y es el aspecto de las generaciones. Uh-huh. Cómo las generaciones van evolucionando. Pero lo que no cambia, lo que se mantiene, es precisamente esos elementos que históricos
que han marcado precisamente la vida de muchas personas que nos precedieron y que todavía, aún en este pleno siglo XXI, mediados del siglo XXI, todavía sigue permanente, y sabemos que posiblemente las otras generaciones en el futuro van a también hacer lectura precisamente de esas experiencias, de esa riqueza que como iglesia hemos cultivado por tanto y tanto tiempo. Me parece que en la tradición hay dos elementos que son fundamentales. Es el pensamiento crítico y el discernimiento. Correcto. Hay gente que cree que discernir, que evaluar, que mirar, que proyectar es malo, es negativo. Hay gente que piensa que no se puede tener un pensamiento crítico de las cosas que se han hecho en el pasado y, ¿por qué no?, en el presente también, y quizás mirando hacia el futuro. Y a mí me parece que es algo que viene también un poco unido, algo que viene también con el otro aspecto, ¿verdad?, del cuadrilátero, que es la razón. No podemos llegar a un raciocinio correcto sin hacer pensamiento crítico, sin exponernos nosotros mismos, ¿verdad?, a lo que hemos vivido, y también tener ese discernimiento. Y fíjate que el discernimiento es un proceso espiritual. Correcto. Es un proceso en el cual el Espíritu Santo nos va dirigiendo, nos va guiando, qué es lo correcto, qué no, qué hicimos bien, qué hicimos mal, cómo podemos corregir, ¿verdad? Y me parece que la tradición es importantísima, no solamente desde el punto de vista espiritual o religioso o de una denominación, sino también culturalmente hablando. Correcto. Es importante porque me parece también el hecho de que ese análisis que nosotros hacemos de la historia, que hacemos de los eventos que acontecieron en ciertas épocas distintas, ¿verdad?, a la nuestra, pero lo que nunca va a cambiar es que esos eventos van a ir, como dije anteriormente, van evolucionando, y a la medida en que nosotros podamos aplicar nuestro discernimiento espiritual, como bien usted señaló, que es una disciplina espiritual, también vamos analizando críticamente las situaciones, eventos que han acontecido. Y por eso la iglesia se convierte en esa voz profética que va analizando, porque los profetas del Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Leían, hacían una lectura de su contexto social, político, religioso, económico, y entonces a través de esa evidencia ellos podían construir y elaborar su mensaje profético, esa palabra que declaraba precisamente situaciones particulares en unos contextos particulares. Y eso nos dista mucho de lo que estamos haciendo en este momento. La iglesia metodista de Puerto Rico es una iglesia que está discerniendo, que está caminando con paso firme, que está mirando hacia el futuro desde su presente, pero sin olvidar los eventos y las tradiciones del pasado que van construyendo nuestro presente, pero que también van de alguna forma definiendo nuestro futuro. Ese pensamiento que acabas de expresar me parece que va unido a este extracto que obtuve del libro de la disciplina en la página 42 de la disciplina del 2022, que dice que la tradición nos brinda recursos ricos y maravillosos para un pensamiento crítico y el discernimiento, y esto nos invita, y escuchen bien, nos invita a nuevas formas de identidad cristiana. Y esto es importante porque el cristianismo de hoy día no es el mismo cristianismo que comenzó en el primer siglo, ni siquiera con los primeros creyentes. Si no hubiesen nuevas formas de identidad cristiana y ese pensamiento crítico y ese discernimiento, yo lo tendría que decir por experiencia y por testimonio personal, no estaría siendo la obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, porque en aquel tiempo la posición de la mujer no era tan validada como en estos días. Gloria a Dios por ello. Y gloria a Dios también por Susana Wesley, porque fue una mujer fuera de época que tuvo, ¿verdad? Visionaria. Fue visionaria y fue empoderada, ¿verdad? Hay gente que le tiene miedo a esas palabras, pero realmente eso es lo que el Espíritu hace. El Espíritu te empodera, el Espíritu te da una visión, el Espíritu transforma y el Espíritu cambia el pensamiento también. Correcto. Me parece a mí que esos aspectos, ¿verdad? Como te dije, de lo que es esa unión de la escritura, la experiencia,
también la tradición nos lleva al proceso que hemos estado hablando de raciocinio, de reflexionar, y es el punto, ¿verdad?, de la razón. Y yo creo que tenemos que ver la razón como un don de Dios. Claro, es el filtro que nos permite a nosotros, ¿verdad?, de alguna forma depurar todas esas experiencias, todos esos análisis, toda esa riqueza histórica. Precisamente la razón nos ayuda a filtrarla, a trabajarla, a depurarla y entender que pasen los años, los siglos. Nosotros como iglesia tenemos que seguir evolucionando, y eso es precisamente lo que está ocurriendo, porque la experiencia religiosa de tiempos de antaño tiene su impacto en la experiencia, en la vida cotidiana de las personas que ahora mismo estamos viviendo en este presente. Y la iglesia nuestra va encaminada a eso, a evolucionar, a seguir marchando, a seguir caminando, a seguir construyendo puentes para lograr alcanzar lo que queremos alcanzar. Sí, es interesante. Mira, el pensamiento crítico que te lleva al discernimiento de las reflexiones pasadas, de generaciones pasadas, que está en lo que es la tradición, te lleva a un raciocinio, ¿no? A lo intelectual, al entendimiento. Yo tengo un pensamiento crítico, voy analizando, voy rumiando, ¿verdad? Todas estas experiencias, las discierno, pero entonces en ese proceso llega un nuevo entendimiento. Es como ese, ahora entiendo, porque es parte de lo que nos va llevando y conduciendo el espíritu, ¿verdad? Correcto. En ese nivel de pensamiento y nos conecta. La razón nos conecta a la revelación de Dios, nos conecta a la ciencia, nos conecta a la gracia y nos conecta a la naturaleza. Nosotros somos parte del mundo animal, y dentro del mundo animal y de todos los estudios que se han hecho con los siglos que han pasado, quienes tenemos el poder de razonar, de ese entendimiento a través de la razón, somos los seres humanos. Correcto. Y algo importante que usted menciona ahora, obispa, es el asunto, ¿verdad?, de todos esos contextos. De ahí es que nace esa reflexión espiritual. Nuestra espiritualidad se va nutriendo en la medida que van pasando los años. La espiritualidad se va enriqueciendo. Ahora, con todas las iniciativas episcopales que estamos teniendo y las que vamos a seguir teniendo y desarrollando, precisamente van a continuar enriqueciendo esa espiritualidad que nos lleva a unas dimensiones increíbles. Y viene a mi memoria, obispa, la sociedad de los grupos que Wesley conformaba para hacer el accountability espiritual, ¿verdad? Donde se preguntaba, donde se pasaba revistas sobre los asuntos, sobre los eventos, sobre lo que cada predicador o predicadora que componía estas sociedades, pues tenían que dar testimonio y evidenciarlo y compartirlo. Ahí es donde se enriquece esa espiritualidad. Y por eso es que nosotros pensamos y dejamos pensar, claro, para que la gente piense, analice, reflexione, pero que no se olviden que detrás de toda esa reflexión hay unas raíces. Claro, claro. Hay gente que no ve que la razón es parte de la espiritualidad. Pero ¿cómo puedes conocer a Jesús? ¿Cómo puedes amar a Jesús? ¿Cómo puedes comprender a Dios si no razonas, si no piensas, si no comprendes? Y pensaba en la experiencia de aquel eunuco y Felipe, cuando el eunuco sale y está leyendo allá uno de mis libros favoritos del profeta Isaías y no entendía lo que estaba diciendo el libro, y se le acerca a Felipe y le dice, pero tú entiendes lo que estás leyendo. ¿Y qué le dice? Pero ¿cómo yo voy a comprender? ¿Cómo voy a entender? ¿Cómo voy a poder analizar si nadie me explica? Y me parece a mí que eso es parte, ¿verdad?, de la razón. Y fíjese que la experiencia de este hombre es un impacto tan poderoso en su mente, en su corazón. La experiencia a través de la lectura de la Escritura tiene una experiencia, y Felipe le ayuda a tener el entendimiento. Y entonces él siente también la necesidad de pertenecer y dice, ¿qué impide que yo me bautice en esta hora? Correcto. Y eso es parte de ese análisis, de esa razón, de ese buscar importantísimo para transformar nuestro pensamiento,
que también, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, hay que cambiar la manera de pensar para que cambie la manera de vivir. Y eso es parte de la espiritualidad. Y ahora que usted menciona ese punto, en la experiencia de Jesús con la samaritana, en el capítulo 4 de Juan, alguien le dijo la verdad. Ella sintió que alguien le había dicho la verdad. Y a partir de esa verdad, la mujer empezó a revolucionar toda Samaria y a decir, he encontrado a alguien que me ha hecho pensar, que me ha hecho reflexionar, que me ha hecho entender lo que es realmente la verdad. Y ahí partimos, ¿verdad? Para también nosotros en la iniciativa de testigos, también vamos a dar a entender y a conocer esa verdad que transforma, que cambia, que da un giro de 360 grados a las personas en la manera de pensar y también en la manera de actuar. Y la misma palabra lo establece en el Evangelio, que hay que conocer la verdad para que la verdad nos haga libres. Correcto. Y no hay otra manera de comprender la verdad si no es a través de la razón, de la experiencia, de la tradición y sobre todo de la Escritura. En esa base de gracia que hemos recibido, ese amor inmerecido, pero que el Señor se place en traerlo a nuestra vida para darnos salvación y libertad espiritual. Qué alegría poder compartir contigo, igualmente, Arnaldo, obispa, en este maravilloso momento. Así que si tienes algo más que decirle a nuestra audiencia, este es el momento. Sí, de verdad que ha sido una experiencia hermosa compartir con nuestra obispa. Estas son experiencias maravillosas para enriquecer al pueblo metodista y también para todo aquel que quiera también, como dijo la obispa, conectarse. Invitamos a que se conecten. La conexión es sumamente especial. Por eso, cuando Wesley tuvo esa experiencia del corazón ardiente, él conectó con la gracia y la gracia conectó con el corazón de Wesley. Así que ha sido un momento maravilloso poder compartir con cada uno de ustedes. Agradecemos su sintonía en este espacio y damos gracias a Dios por la Iglesia Metodista en el mundo entero. Damos gracias a Dios porque podamos cada día descubrir esa gracia que nos bendice, que nos sostiene y los medios que podemos utilizar para poder afirmar nuestra fe, buscar esa enseñanza, esa sana enseñanza de la Escritura, escudriñar acerca de quién es Dios en medio de nuestra vida, por medio de la Escritura, de la razón, de la experiencia y de la tradición, y que sirva como un pensamiento crítico que nos ayuda en ese proceso de discernimiento, pero también que nos libera para poder hacer la vida de la fe mucho más accesible a otros y a otras y crecer cada uno de nosotros de manera personal, individual, pero también en el colectivo como familia de la fe. Esperamos que haya sido de mucha bendición esta experiencia que hemos tenido en esta ocasión y que sigamos afirmando que lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Que Él nos bendiga en esta hora.